tras esta primera mesa, vamos a invitar a, a un conferencista que hemos considerado para el cierre de esta primera jornada, ¿cierto? Que es el profesor Pablo Toro Blanco, ya que ya está conectado por ahí. Entonces, lo vamos a presentar en primer lugar. Pablo Toro es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha desarrollado numerosas investigaciones en las áreas de historia social y cultural de la educación en Chile, historia de la juventud y de los movimientos estudiantiles, y la historia de las emociones en Chile. Cuenta con variados artículos publicados en revistas nacionales e internacionales referidas a historia de la educación, abarcando los siglos XIX y XX. Es coautor del libro Los muchachos de antes, Historias de la fecha, 1973-1988, y también ha participado en 2 oportunidades en los tomos de las compilaciones Historia Social de la Educación Chilena. Sin duda que referirse, digamos, a todas las publicaciones sería bastante extenso, así que, digamos, con esa parte vamos a cerrar un poco su presentación. En esta ocasión, Pablo Toro nos brindará una conferencia de cierre titulada La Escuela Nacional Unificada entre pánico moral y régimen emocional. Chile, 1973. La idea es que sea una presentación de unos 30 a 40 minutos, tras lo cual seleccionaremos algunas preguntas del público o de los asistentes acá. Pablo, bienvenido, adelante con tu presentación. No se escucha, tienes apagado, me parece. ¿Estás muteado, Pablo? Ahora sí. Ahora sí. Sí, se ve y se escucha. Se ve y se escucha. Perfecto. Ya, pues, antes que cualquier cosa, yo quiero agradecer y señalar, digamos, lo honrado que me siento de poder participar en esta jornada. Inmediatamente recibí la invitación, por supuesto que dije que sí, porque me pareció que era un tema tan pertinente, tan necesario de ser visitado desde distintos ángulos, y ya la primera mesa ha dado testimonio de eso. Me parece que muy, muy interesantemente. Y viendo el programa de las jornadas, creo que va a ser un pleno éxito en función de la riqueza y la pluralidad de asuntos que se anuncian, ¿verdad? Bueno, quiero comentarles que la propuesta que tengo hoy día para compartir es una propuesta que tiene que ver con el articular una mirada a la Escuela Nacional Unificada, no tanto quizás desde su propia dimensión, digamos, político-pedagógica, ¿ya?, sino que más bien en otros ámbitos. Hice una leve modificación en el título, y ahora se denomina la Escuela Nacional Unificada entre Pánico Moral y Comunidad Emocional. Chile 1973, y obviamente me parece que el 1973 queda bastante abierto, dado que una de las cosas que se ha asegurado sobre la Escuela Nacional Unificada es su increíble sobrevida. Es un fenómeno que ha logrado trascender a través del tiempo muy llamativamente, y como bien lo sabemos, lo explicaba el profesor Iván Núñez en su libro, ¿cierto?, sobre la ENU, cada cierto rato renace, ¿ya?, generalmente bajo la premisa de ser un elemento, digamos, para el debate político, para la construcción muchas veces de diríamos, argumentos un poco de papel, pero indudablemente creo que es la capacidad que tiene el tema de concitar interés, bueno, justifica el poder conversar sobre él, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, lo que ustedes están viendo en la portada de la presentación es, digamos, la clásica tendencia al empate, ¿no es cierto?, que tenemos algunos historiadores, y es el plantear 2 publicaciones, 2 miradas respecto a ENU. Una que es en la portada del documento El control de las conciencias, que es el denominado informe crítico que preparó la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, la FEUC,
para precisamente desmontar supuestamente la consistencia y denunciar, digamos, a la ENU como lo que el título indica, como un control de las conciencias. Y por otra parte, el documento que ustedes ven a la derecha tiene que ver con la idea de cómo la ENU se inscribía dentro de un horizonte que podríamos entender como más allá de la lucha partisana, más allá del debate de escala pequeña, y que tenía que ver con, por supuesto, ni más ni menos que el estar sintonizado con los grandes problemas de la política educativa mundial, ¿verdad? Eso va a ser destacado muchas veces en la discusión sobre la ENU. El propio Iván Núñez releva mucho esa dimensión también. La fundamentación del documento ENU hace alusión permanente a este clic, ¿no es cierto?, a este link entre la propuesta local y, por otra parte, las dimensiones de lo global. Y de esa manera, entonces, nos encontramos con estas dos caras de la Escuela Nacional Unificada. ¿Cuál va a ser la propuesta de esta charla? Fundamentalmente, el tratar de entender a la ENU a partir de una lectura en torno a dos conceptos. El primero es un concepto que tomamos bueno, que tiene una larga historia en realidad, pero que ha sido, digamos, reordenado por varios autores, uno de ellos, Kevin Thompson, que es precisamente de quien tomamos esta sistematización, ¿no? Es la idea del pánico moral como un articulador, un ordenador muchas veces de la conversación pública, y en la medida que es un ordenador de la conversación pública, una de las cosas que tiene el pánico moral es la apelación indudablemente a través de argumentos, pero más allá de ello, un tipo de argumentación que nos interesa mucho porque tiene a la larga, digamos, una índole fundamentalmente afectivo-emocional. El pánico moral, diríamos que supone una escalada de momentos o elementos, de acuerdo a lo que plantea Derek Thompson, ¿cierto? Y esos momentos van por un lado, primero por el hecho de que efectivamente se interpreta por parte de alguien, ¿ya?, que existe allí, digamos, en el descampado, en la intemperie de la sociedad, un algo o un alguien que está amenazando los valores o intereses de esta. Eso, por supuesto, bajo la premisa, digamos, o bajo el implícito de que hay unos valores y hay unos intereses de la sociedad que están determinados. Y que, por supuesto, el emisor o quien denuncia el pánico moral los conoce, ¿no? Ese algo o ese alguien, esa amenaza para los valores o intereses de la sociedad, no puede ser algo oculto, no puede ser algo en la tiniebla, sino que tiene que ser algo que necesariamente, para que movilice el pánico, para que movilice el miedo, ¿no?, como reacción protectora, para decirlo de alguna manera, tiene que hacerse visible y reconocible. Y la visibilidad, donde efectivamente va a ser más clara, más diáfana, es precisamente en los medios. El pánico moral, a la larga, funciona diríamos, en la esfera de lo escrito, en la esfera de lo visual, en suma, ¿no es cierto?, el mundo de los símbolos. Y, pues bien, la amenaza en cuestión se hace visible, se hace reconocible, ¿verdad? Los medios pueden empezar a perfilarla, y lo que es importante es que esa amenaza finalmente cobra sentido como un asunto público. No se trata de una dificultad, ¿no es cierto?, sectorial, no se trata de un problema entre privados, sino que es un asunto que necesariamente va a tener en el momento en el que se desencadena todo el proceso del pánico, como lo veremos, ¿no es cierto?, una demanda, y es la demanda de que efectivamente alguien tiene que hacer algo al respecto, ¿verdad? Ese alguien
puede ser un alguien explícito y hay una formulación desde el inicio sobre quién es, o por otra parte, ¿no es cierto?, puede ser en cierta manera que el propio proceso de descubrimiento de la amenaza involucre también el descubrimiento de quién tiene que hacerse cargo. Y lo que a la larga se puede, digamos, deducir de todo este proceso es que en algún momento el pánico moral termina por cesar, por desaparecer, ¿ya? O por el contrario, es un, diríamos, propulsor, un elemento que ayuda a entender que se produzcan cambios. En eso, una de las cosas que uno podría entender es que la mayor parte de los pánicos morales suelen estar asentados sobre una concepción, diríamos, más bien conservadora, una perspectiva reaccionaria con respecto a las transformaciones. Ahora, no es muy difícil imaginar cómo uno puede ir ligando esta conceptualización con el periodo de la ENU y con el fenómeno de la ENU, como lo vamos a ver en un momento más. Una puntualización adicional con respecto a esta primera parte que tiene que ver con los fundamentos, digamos, conceptuales de lo que vamos a observar, es tomar en cuenta algunas de estas ideas planteadas, ¿no es cierto?, por el, digamos, creador del concepto de pánico moral, ¿no? Esta idea de que efectivamente cada cierto tiempo las sociedades caen en este pánico moral cuando cambios determinados amenazan los valores supuestos tácitos, digamos, de esa sociedad, y por otra parte que la amenaza, ¿cierto?, suele, diríamos, construirse como una amenaza muchas veces digamos, perfilada con una cierta estética, con un estereotipo, ¿no? Desde ahí es desde donde se empieza a buscar a los aliados, a los actores, a las vocerías que sean válidas para enfrentar el pánico moral, y ahí se habla, ¿cierto?, en el texto de editores, de obispos, de políticos, ideólogos, etcétera, de expertos, ¿no? Que de distintas maneras van a tener que hacer frente a este pánico. Y bueno, como efectivamente lo decíamos, ¿no es cierto?, esa condición en específico termina por diluirse, termina por hacerse menos visible, ¿verdad? O eventualmente es algo que ya existía desde tiempo antes y se torna visible súbitamente. Y una cosa que me parece muy importante y prospectiva sobre el tema del pánico moral respecto a la ENU, hace alusión a lo que decíamos hace un rato, es la idea de que ese pánico moral revive, ¿no?, resucita. Es el pánico moral que se utiliza en las campañas, el del cual se habló en su momento a propósito de las iniciativas que se interpretaron como rupturistas dentro de las políticas de los primeros gobiernos de la Concertación. Es la clásica alusión, ¿no es cierto?, a que en general las candidaturas de izquierda tienen una obsesión por restablecer la ENU, bajo la premisa que alguna vez la ENU se estableció, ¿no? Eso. Entonces, hay un punto que ahí creo que es bien capital, es esa idea de la pervivencia del pánico moral como una herramienta, como un recurso que cada cierto rato vuelve, ¿no es cierto?, a aflorar en la discusión. Ahora bien, el segundo concepto que quería compartir con ustedes es el concepto de comunidad emocional, que claramente proviene de otra, digamos, de otro campo, ¿no? Mientras que el primero proviene fundamentalmente de una lectura desde el análisis sociológico, este segundo concepto tiene más diríamos, este en específico, ¿no es cierto?, tiene una deriva que procede desde los estudios históricos, particularmente de la historia de las emociones, y más específicamente de la historia medieval. Bárbara Rosenbaum, que es la creadora de la idea de comunidades emocionales, ¿cierto?, lo que ha intentado es de un otro modo
hacer una especie de guiño al hecho de cómo se puede mirar la configuración de vínculos comunales, de vínculos horizontales, desde el punto de vista afectivo, más allá de lo que es la tradición primera, digamos, en los estudios relacionados con las dimensiones afectivas o emocionales, que han puesto el énfasis inicial en lo normativo. Conceptos como emocionología, que proviene de un autor norteamericano llamado Peter Stearns, ¿cierto? Y que ha puesto más bien el énfasis en las dimensiones, vuelvo a decir, normativas y regulatorias desde el punto de vista afectivo y emocional. Ahora aparecen en cierto modo complementadas o superadas eventualmente por esta noción, ¿no? Cuando Barbara Rosenbaum piensa en comunidades emocionales, se está hablando, como indica la definición, de comunidades sociales, esto es familias, vecindarios, gremios, monasterios, grupos parroquiales, partidos, podríamos decir, ¿no? Pero el investigador que las observa debe buscar sobre todas las cosas descubrir los sistemas de sentimiento. Este es un término muy de Raymond Williams, ¿no? Lo que estas comunidades y los individuos que están dentro de ellas definen y evalúan como valioso o dañino. Las valoraciones que hacen acerca de las emociones de los otros, la naturaleza de los lazos afectivos creados entre gente que se reconoce y los modos de expresión emocional que esperan, alientan, toleran y deploran. Vale decir, en eso, ¿cierto? Entre otras cosas, está la capacidad de construcción de una cohesión al interior de estas comunidades, lo que, por supuesto, en el más amplio continente posible vendría a ser ni más ni menos que la formación de las denominadas comunidades imaginadas, ¿no? Las naciones. En la época que nosotros estamos hablando, en la época de la Unidad Popular, ciertamente las apelaciones afectivas están transidas, están atravesadas, ¿cierto?, por un imperativo moral, un imperativo político que es ni más ni menos que la lucha por la transformación hacia el socialismo, y en ese sentido hay una épica que, diríamos, recorre el proceso y que se va a expresar a través de distintos y múltiples y muy interesantes herramientas, entre las cuales precisamente la gráfica creo que ha sido una de las más destacadas para ser un trasunto de esta perspectiva o este propósito de construir, diríamos, comunidad emocional en términos amplios. Ahora bien, el punto es cómo se puede construir esa comunidad, ¿cierto?, cuando, diríamos, los intereses y las emociones vinculadas, digamos, al propio sitio social en el cual los actores están ubicados, son, digamos, sumamente contradictorios. Veremos algo de eso en algunos momentos más. Ahora quiero avanzar algo con respecto a la construcción del pánico social, y quiero comentarles que en ese sentido he optado por una lectura principalmente a partir del diario El Mercurio. Me parece que, por supuesto, sería una gran cosa haber podido mirar el conjunto de la prensa nacional, pero el diario El Mercurio creo que ofrece un perfilamiento del problema del pánico moral especialmente atractivo. Bueno, voy a ir leyendo también algunas partes de esto, ¿no? Una de las dimensiones claves para que efectivamente un actor, una institución o una iniciativa genere pánico moral es que se diseñe un perfil sólido y profundamente anclado en el tiempo, capaz de incidir en un consenso social acerca del valor de lo existente y que viene a ser desafiado por el elemento aberrante. Quien puede en el día a día reforzar ese acuerdo tácito y hacerlo explícito frente al riesgo es, entre otros, la fuerza de tarea que construye los imaginarios sociales. Si seguimos los términos de Charles Taylor, la prensa, ¿no? La prensa como
uno de los elementos constructores de imaginarios sociales de acuerdo a la perspectiva de Taylor. Así, parafraseando al intelectual y filósofo canadiense, estos imaginarios configuran las formas en que las personas imaginan su existencia social, cómo encajan con los demás, cómo suceden las cosas entre ellos y sus semejantes, las expectativas que normalmente se cumplen y las nociones e imágenes normativas más profundas que subyacen a dichas expectativas. Con énfasis en lo normal y lo normativo y su conservación, cierta prensa fue capaz en unas cuantas semanas de ayudar a perfilar a la Escuela Nacional Unificada, iniciativa integrante de la política educacional del gobierno de la Unidad Popular, como aberrante y especie merecedora de despertar pánico moral. Tal como en su momento se planteó frente al decreto de democratización de la enseñanza, el Mercurio iniciaba el año 1973 preparando la discusión sobre el ámbito educacional. En su edición del 22 de enero, bajo el título de Rechazo de la reforma en la educación, señalaba que, cito, el rechazo del decreto democratizador de la enseñanza sin duda provocará alivio a la comunidad escolar de Chile. Personeros de esta advirtieron con lucidez que de habérsele dado curso legal serviría de instrumento de concientización política y de distorsión de las finalidades propias de la docencia. Fin de la cita. Un elemento interesante en la argumentación del denominado decano de la prensa nacional es que se resalta que en el decreto el gobierno no incluyó a las municipalidades como partes integrantes de los comités que pretendía establecer, dado el propósito de la UP de, según el Mercurio, hacerlas inoperantes y suprimirlas. Y acá quiero simplemente que reservemos este concepto, vale decir, la desafección de la Unidad Popular respecto a la estructura administrativa, político-administrativa del país, porque creo que va a ser importante para la argumentación que viene en lo siguiente. En marzo, el Mercurio ya aludía directamente a la ENU. En su edición del día 2 buscaba definir el carácter de la Escuela Nacional Unificada y la señalaba como una, comillas, propuesta dogmática que escondía variadas amenazas. Entre ellas destacaba que respecto a las salas cunas y los jardines infantiles se pretendía establecer una tuición y, entrecomillaba, técnica del Estado. Ello implicaría, de acuerdo al periódico, el riesgo de una, comillas, prematura concientización marxista de que los infantes y niños serían objeto. Y por otra parte, respecto a los trabajos voluntarios, se concluía que, comillas, se desea tener mano de obra gratuita y forzada de los escolares. La editorial, en comentario, concluía formulando un llamado a movilizarse, pues, comillas, la batalla por la libertad de enseñanza tendrá que darse a todo nivel, porque de lo contrario los efectos los sufrirán las futuras generaciones, formadas por un sistema docente totalitario, patrocinado por comunistas y socialistas. Fin de la cita. Una primera cosa que desde ya podemos empezar a notar, ¿cierto?, es cómo se va construyendo sectorizadamente, diríamos, los efectos supuestos de una política que en términos generales nunca se explica, por supuesto. En una línea progresiva de argumentación que buscaba impactar mediante referencias con fuerte carga moral e histórica, en su edición del 14 de marzo, con el título Aumenta la concientización escolar, el Mercurio señalaba que la ENU, en tanto buscaba generar un sistema educacional más allá de los años tradicionales de escolaridad, cito, no es tanto un nuevo régimen educacional, sino un sistema de infiltración ideológica a todas las capas y edades de la población. La idea promovida por la Unidad Popular, y fíjense ustedes como ya estamos en una progresión en la radicalidad de los términos, la idea promovida por la Unidad Popular vendría a convertir el Ministerio de Educación en una especie de ministerio de propaganda, a lo Goebbels. En su afán de cimentar las bases del pánico moral, el decano apuntó a sectores específicos relacionados con la educación,
con el propósito de despertar su rechazo a la ENU. En la columna Magisterio y Escuela Nacional Unificada, del 16 de marzo, se perfilaba un oscuro futuro para los profesores bajo el nuevo esquema propuesto por el gobierno. La formación unificada de profesores llevaría a la configuración de, comillas, una burocracia gris en la cual los valores individuales y la preparación serían inútiles y hasta susceptibles de considerarse contrarrevolucionarios. Es innecesario señalar que la reeducación de los profesores en ejercicio será de carácter político y no técnico. Cierre de comillas. En cuanto a la enseñanza privada, incrementando el tono condenatorio y de combate, señalaba el Mercurio el 18 de marzo que se podía visualizar que, comillas, había manifestaciones inequívocas de que la Unidad Popular se propone devastar la enseñanza particular para poder controlarla. Fin de las comillas. Pocos días después, en la editorial Rechazo a la Escuela Nacional Unificada, 23 de marzo, se aludía interesantemente a un factor nuevo, el temor al desbalance en el modelo de relaciones de género. Otro campo que sería amenazado por la onda expansiva de la ENU, de acuerdo a la perspectiva del periódico derechista. Así, tras la iniciativa de tutela de la educación parvularia, el redactor mercurial veía que el propósito del gobierno de que la mujer se integrara crecientemente al trabajo, propósito que no parecía ser del gusto total del articulista, escondía como contraparte la intención de, comillas, sustituirla por funcionarias estatales que tendrán a su cargo la formación de los párvulos en una etapa decisiva de su existencia. Fin de las comillas. A ello se agregaba en la misma columna la amenaza al empresariado, dado que se establecía que las empresas deberían colaborar materialmente con las funciones educativas de integración entre escuela y trabajo, y el Mercurio sospechaba de que ello significaría gastos impensados para distintos tipos de fuentes productivas que, al no cumplir esta supuesta exacción, quedarían expuestas a represalias. En suma, la capacidad de difusión de los males asociados al proyecto ENU aparecía casi como inagotable, de acuerdo al periódico derechista. Un elemento que se agregó en las páginas del Mercurio para configurar este perfil aberrante de la ENU como pánico social fue la alusión al campo internacional, para entonces polarmente construido en referencias excluyentes propias de la Guerra Fría. De tal modo, se denunciaba el 26 de marzo que el proyecto de ENU ni siquiera era original, dado que, comillas, las experiencias que busca aclimatar son consustanciales al régimen de enseñanza de la Unión Soviética como el trabajo politécnico, fin de las comillas. A ello se agregaba además como un elemento de juicio condenatorio datos sobre la recurrencia de accidentes sufridos en ese país, en la Unión Soviética, por escolares que se veían forzados a desempeñarse en el medio laboral. En suma, vamos viendo que en esta construcción, que inicialmente se planteaba simplemente como una duda con respecto a la continuidad o las consecuencias del decreto de democratización en función de esta nueva política, se le fueron agregando y se fueron, digamos, desmenuzando distintos efectos que en buena parte de los casos eran bastante difíciles de poder sostener. En la conformación de la ENU como pánico moral por parte del medio conservador, llega a darse en un momento con la editorial Escuela Unificada, ¿para qué?, que es la que aparece ahí en la imagen, la síntesis de qué constituye finalmente el problema de fondo, de acuerdo al periódico. Se afirma una disyuntiva, un ejercicio de toma de posición sin posibles alternativas. Cito: el debate no es en favor ni en contra de la Escuela Nacional Unificada, sino entre la escuela libre que Chile ha tenido hasta hoy y la escuela concientizadora que proponen los jerarcas marxistas entronizados en la superintendencia y en el Ministerio de Educación. Hemos visto hasta el momento, por lo tanto, la construcción con un sentido de campaña y de articulación muy clara de parte de la vocería del Mercurio, de un pánico moral en torno
AENU. La conducta de otros medios escritos para elaborar el perfil abominable del proyecto AENU tuvo perfiles distintos. En virtud de su adscripción política menos identificada con la derecha clásica a la sazón, el diario La Tercera, un medio importante en términos de circulación en el mercado periodístico nacional, llevó adelante un tipo de oposición bastante menos activa, consistente y profunda que la del diario de Edwards. En su editorial del 22 de marzo de 1973, La Tercera se hacía eco, sin indicar fundamento ni fuente, de comentarios tales como que la AENU era una reforma educacional sin base pedagógica, técnica ni jurídica, golpe mortal para la libertad de enseñanza o proyecto incompleto y con deficiencias. Algunas semanas después, el 12 de abril, La Tercera daba cuenta del rechazo que había sufrido la propuesta de AENU al ser presentada a las Fuerzas Armadas. En un lenguaje menos amable que en sus críticas anteriores, el medio escrito se hacía cargo de la crítica frontal a AENU y concluía su nota editorial titulada Fuerzas Armadas y AENU con la siguiente admonición. Cito: lo ocurrido con las Fuerzas Armadas debe llevar a la reflexión profunda, a la reconsideración de los hechos. Estas, tal como lo hacen siempre los militares chilenos, plantearon por la vía institucional su oposición a un proyecto que ya está impugnado. Es necesario escucharlas. Fin de la cita. El 15 de abril, La Tercera daba a conocer finalmente la decisión del gobierno de postergar para el año siguiente la implementación de la AENU. En todo ese intenso mes de disputa por el reforzamiento de un imaginario social y el dibujo de la amenaza de la AENU como pánico moral, este periódico mantuvo un tono alejado de un enfoque de trinchera, aunque claramente definido como crítico y opositor a la AENU. Al hacer una evaluación parcial de la campaña, pues así se debería entender por su consistencia, que el Mercurio llevó adelante contra la AENU para señalarla como aberrante, puede ser fructífero señalar dos consideraciones que ayuden a una interpretación más cautelosa. La primera tiene que ver con el hecho de que el impacto en el refuerzo del imaginario social de orden y normalidad que perseguía el periódico derechista ha tenido que lidiar con los bordes de la eficacia del medio escrito en su contexto histórico. Esto es, ha sido una función directa de su lectoría, de su capacidad de difusión y de llegada a un público más amplio. No hemos considerado en esta ocasión en el análisis aquello que podríamos denominar, siguiendo la ya clásica diferenciación de Patricio Dunner, como el anillo exterior de combate, la prensa de trinchera, en el caso del consorcio periodístico de la familia Edwards, lugar ocupado por el vespertino La Segunda, periódico con un lenguaje de mayor radicalidad y presuntamente de mayor llegada a un público más amplio. Y en segunda instancia, vale también tener en cuenta la afirmación de una estrategia sistemática formulada mediante sesudas columnas editoriales que, sin embargo, no debiera ser obstáculo para detectar en el conjunto de la acción comunicativa los trazos afectivos del miedo. La incertidumbre acerca de la capacidad del gobierno de efectivamente llevar adelante su propuesta educativa se convierte en un acicate para la acción, que no solamente empuja al conglomerado periodístico representativo del empresariado chileno, sino que también moviliza a otros actores, como por ejemplo el estudiantado universitario opositor, de lo que dio testimonio abundante la participación activa de FEUC como articuladora de protestas contra la Unidad Popular, desplegando continuidad respecto a su expresa índole opositora, paradójicamente muy comprometida en política pese al clásico alegato gremialista de prescindencia, compromiso que ya había quedado refrendado en la participación de los estudiantes de la UC, apoyando el paro de octubre de 1972 y la marcha de los mineros desde Rancagua a Santiago, meses antes de la aparición del conflicto ENU. ¿Qué concepción acerca de lo comunitario como piso político de pertenencia gregaria y por ende también de lazos afectivos acompañó la política de la propuesta de la ENU? Como se ha señalado, al dibujar con trazo grueso la campaña de elaboración de un pánico moral ante ella, un efecto generado fue la configuración de un bloque amenazado. Si se toman por ciertas y representativas de un sector de la ciudadanía
las expresiones que el Mercurio desplegó en su campaña de pánico moral contra ENU. Esta fue una de tantas instancias en que la percepción de riesgo se entronizó en la experiencia de determinados segmentos y que por consecuencia ayudó a alienar el apoyo o a lo menos la neutralidad de determinados actores frente al proceso de cambio en curso. Y por el contrario, ayudó a acercar y poner en conspiración, en la acepción de concurrir a un mismo fin, además de la más tradicional, a grupos que no necesariamente compartían visiones de mundo. Con todo, no parece ser que ese efecto de configuración de una comunidad emocional ampliada, sostenida tanto en el miedo como en la rabia, pueda ser tenido por causa suficiente de la caída del gobierno del presidente Allende. Sin embargo, puede ser considerada como una de las tantas causas necesarias. Si el intento de instaurar la ENU hace germinar o fortalece comunidad opositora, eso podría entenderse como un problema o un efecto no deseado. En el marco político de 1973, esa parece haber sido una variable considerada, por ejemplo, por el, llamémoslo, polo reformista o realista de la UP. Joseph Farrell, uno de los grandes analistas del episodio ENU, señala que en ese polo se encontraba ni más ni menos que el responsable político de llevar adelante ENU, el ministro de Educación, el radical Jorge Tapia, a quien le cupo hacerse cargo de un proyecto sobre el que no tenía posibilidad mayor de modificación. Por otra parte, en un marco de discurso altamente normativo, para otros actores, el episodio ENU resultaría, al contrario, la ocasión para galvanizar políticamente a los sectores populares y brindarles la posibilidad de pasar a la ofensiva. Eso es lo que planteaba, por ejemplo, se planteaba en el medio socialista Chile Hoy. Ahí ustedes pueden ver parte de este raciocinio, ¿no? Que es precisamente el de sostener que uno de los frentes más débiles que había tenido el gobierno de la Unidad Popular había sido el frente educacional, y que por lo tanto correspondía que la activación de ese frente de una u otra manera sirviera como una especie de revulsivo, una especie de estímulo para la alteración del proceso de transformaciones políticas. También es posible encontrar en la ocasión a construir un horizonte efectivo que supondría destrabar la paralización que en ciertos ámbitos había estado sufriendo el colectivo popular, la base del gobierno de la UP. En la lectura socialista, en suma, el espacio de conflicto educativo sería el que abriría un flanco para activar una etapa nueva y necesaria de conflictividad. Esa conflictividad, ¿cierto? Que era leída un poco desde una mirada, digamos, jovial, divertida, pero también que no se hacía cargo probablemente de las consecuencias finales, digamos, de la configuración del miedo, sobre todo en las clases medias. Vemos acá el humor de Palomo, Pepito y la ENU, ¿cierto? Y efectivamente Pepito le está diciendo a su padre si le ayuda a hacer las tareas con una pala, un poco festinando la situación de, diríamos, la incorporación del trabajo como parte del currículum en la propuesta ENU. Ahora bien, probablemente para ciertos sectores sociales el acceso a la educación no tenía que ver en su imaginario con el llevar nuevamente a sus hijos al escenario del cual ellos mismos habían salido. Esto es el escenario de la pala y la picota. Es un problema, es un tema, ¿no es cierto?, que hay que tomar o tener a la vista. Y el otro, por supuesto, es ni más ni menos que el tiempo. Como ustedes ven ahí, aparece el itinerario de la Escuela Nacional Unificada, ¿verdad? Y el sentido, digamos, de aceleración histórica que suponía el llegar a cumplir con el proceso tal cual había sido diseñado. Tiempo y sangre. Ambos habrían sido los factores de la famosa ecuación que Juan Domingo Perón aseguró haberle planteado a Salvador Allende. Para hacer una revolución, si se quiere ahorrar uno, habrá que gastar del otro. Cabe preguntarse si es posible pensar en otras ecuaciones, igualmente difíciles de sortear con éxito en procesos de cambio acelerado.
Una de las posibles sería control o autonomía. O en otros términos, conducción burocratizada pero firme, o gestión descentralizada pero lábil en su adhesión a un orden jerárquico. Despliegue de racionalidad administrativa, en tiempos en los que acceder a ella había sido la razón de intentar aplicar muy innovadoramente principios de cibernética a la aventura de la transición del socialismo, como nos ha demostrado en su fascinante estudio Eden Medina. O por el contrario, arraigo a lo local. Un problema que podría haber sucedido en la política educativa de la UP, expresada en la ENU, fue la dificultad de conspirar, en la acepción ya señalada, y acordar por parte de las fuerzas de cambio una concepción de comunidad física, territorial y afectiva, para lo cual el orden administrativo preexistente aparecía como una rémora y la escuela, nos atrevemos a lamentarlo, como un espacio descartado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esta gran presentación que nos has brindado, ¿ya? Justo en los tiempos, ¿ya? Y me parece que se engarza de muy buena forma con lo que ya había de alguna forma presentado, discutido en la mesa previa, ¿cierto? Vamos a ver si hay algunas preguntas. Invitamos a las personas que están viendo la transmisión en Facebook, si tienen alguna pregunta pueden realizarla por el chat de Facebook, o a los participantes también de la mesa anterior, si es que quieren realizar alguna pregunta, que puedan realizarlo por acá, ¿ya? Podríamos partir por ahí, no sé, Paula, Sebastián, Elías, comentarios. Sí, yo no sé si puedo partir yo. Quería hacer una pregunta a propósito de la hipótesis que maneja Pablo acerca de por qué no prendió. ¿Sí? ¿Por qué la estrategia o la esperanza de que finalmente el pueblo se movilizara a partir del tema educativo no prendió? ¿Qué pasó? Que en las escuelas finalmente entonces eso no, no resultó ser un tema, un objeto que movilizara. Es una pregunta, es como la pregunta del millón, diríamos, ¿no? Porque en estricto sentido uno, claro, puede pensar que hay todo un problema, podríamos decir, como de falta de comunicación. Yo recuerdo haber leído en alguna parte, por ejemplo, a mediados del 73, como Gladys Marín se quejaba muy fuertemente, decía, pucha, esta política era muy apropiada, era muy interesante, pero sin embargo no se comunicó. Y entonces resulta que fue una política que, claro, apareció el documento, apareció el ministro Tapia, me acuerdo, o sea, no me acuerdo yo, digamos, pero apareció en la televisión, hizo un discurso precioso, luego circuló el documento, eso, pero sin embargo, ¿cierto? Todo parece indicar que el grado de sistematización que era necesario para que efectivamente, por lo menos desde la escuela, eso significara una entrada y un sentido para los docentes, estaba muy fuertemente condicionado, yo creo, ya por la polarización política. O sea, para decirlo de alguna manera, creo que el proyecto, de un u otro modo, a pesar de que uno podría interpretar que había una mayoría en el plan, en el campo docente que apoyaba a la Unidad Popular, un poco por lo que pasó en el Congreso Nacional de Educación. Sin embargo, en la vida social escolar, en la vida fáctica escolar, me parece que no era así. Y por lo tanto, la ENU estaba muerta, ¿cierto? Antes de nacer. Ok. Oye, Sebastián Noy también tiene una pregunta, comentario por ahí.
Sí. Bueno, primero agradecerte, Pablo, la presentación. Estuvo muy buena, excelente. Y tengo una pregunta que se vincula un poco como a los meses finales, que es cuando se filtra y luego se publicita el informe ENU, de que hay como una vorágine, por decirlo así, del Sí. proceso social, político y económico, como que todo se va acelerando, acelerando, acelerando. Pero en tu presentación da la sensación de que también existiría, y cité acá, como un sentido de campaña. Es decir, más que una vorágine, o antes que una vorágine, la idea de una planificación o de ciertas reglas que estarían, por decirlo así, estructurando el debate. ¿Cómo a nivel educativo, cómo lo... ¿Podrías profundizar un poco en eso, porfa? ¿Se entendió, no es Sí, cierto? claro, se comprende. Yo principalmente miro el tema en su carácter de campaña a partir de esta noción que hemos señalado, ¿no es cierto?, de la construcción del pánico moral. Y allí es donde detecto un poco lo que tú dices, o sea, una sistematicidad. Cuando uno ve, y aprovecho de agradecerle a mi querida amiga y socia Camila Pérez, que me facilitó acceso a las editoriales del Mercurio de la época. Cuando uno mira, ve que hay una escalada que es como súper consistente. O sea, como si se hubiera sentado el comité del Mercurio un día de febrero de 1973 a decir, cada 3 días va a caer, ¿cierto?, un texto sobre ENU, y ese texto va a complementar, va a profundizar o va a ampliar la discusión. Es súper llamativo eso, ¿verdad? Y en eso, claro, uno aprecia un fenómeno de aceleración, de vorágine, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Tantísimo más cuando sabemos que además no es que la gente se haya quedado parada en el resto de las actividades mirando lo que pasaba con la ENU, ¿no? Porque estaban pasando muchas otras cosas, ¿no? De modo tal que, sí, me imagino que como experiencia límite debe haber sido muy complicado intentar, digamos, promover esta idea de ENU, y allí es donde también uno piensa en cómo, ¿no es cierto?, los sujetos planificadores de política educativa actuaban, ¿no? Con qué herramientas actuaban, con qué herramientas, digo, de recolección, de difusión de información, etcétera, ¿verdad? Por eso es que hacía también esta referencia a la Edén Medina y su libro, ¿no es cierto?, sobre el cibersocialismo acá en Chile, ¿ya? O sea, un poco eso, o sea, me imaginaba qué habría significado la aplicación de ese tipo de raciocinios que no se llevaron adelante finalmente para prácticamente nada, ¿cierto? Pero en el campo, por ejemplo, de la planificación educativa, ¿no?, donde uno de los grandes flancos débiles que tenía la ENU era precisamente su falta, digamos, de una especie de tabla de carta Gantt, para decirlo de alguna manera, ¿no? Fuera de la programación que vimos recién, que por supuesto era, digamos, algo tirado en el papel, o sea, cambiamos el currículum de primero, después de tercero, después, perfecto, pero cómo se correlaciona eso con recursos humanos, etcétera, era muy complejo. Eso. Ok, Pablo. Voy a leer un par de comentarios acá en el chat del Facebook. Jorge Sangüesa señala, solo felicitar al profesor Pablo por tal tremenda y meticulosa exposición. Gracias. ¿Ya? Connie Correa señala, dado que Chile es un país que vuelve al pánico moral permanentemente, ¿hay alguna experiencia acá o en otro país que contenga o disminuya los pánicos? Uf. O sea que, a ver, no se trata de ponerse, ¿cómo decirlo?, mesiánico, ¿verdad? Pero yo creo que en general el desarrollo del pensamiento crítico en el sentido de pensamiento analítico, y particularmente aquella faceta, digamos, de ese pensamiento que es otorgada por las humanidades, ¿cierto?, y por las ciencias sociales, me parece que es clave, ¿verdad? Vale decir, las posibilidades de
generar en la ciudadanía, ¿no es cierto?, una capacidad precisamente para tener, por de pronto, memoria histórica, ¿verdad?, para conocer, para entender, para manejar como grandes conceptualizaciones a partir de las cuales es mucho más difícil andar tragándose estas aldabas, ¿no es cierto?, gigantescas, ¿verdad?, que en cierta manera uno ve cuando lee lo que planteaba el Mercurio de marzo del 73, muchas eran de una generalidad y de un dar por ciertos y por básicas una serie de premisas que eran absolutamente discutibles, ¿no? Eso, o sea, creo que, digamos, la ilustración, para decirlo de alguna manera, de la ciudadanía, hablando un poquito al estilo moderno, ¿cierto? Es eso, la clave de todo este cuento. O sea, Ok, voy a hacer una pregunta mía, digamos, o comentario, que se engarza bastante con la mesa previa. Me quedo un poco con la sensación, o refuerzo, digamos, sensaciones respecto a que un poco el gobierno dio un poco por sentado que el Congreso Nacional de Educación le permitiría una construcción de legitimidad, ¿ya? Y que con el Congreso Nacional de Educación, con el peso del SUTE, digamos, un Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y de la CUT, ya habría habido una legitimidad a nivel de las bases sociales. Pero me da la impresión, conociendo un poco, así artesanalmente, debido a que existe mucha falta de investigación respecto al SUTE, me da la impresión de que el SUTE fue una suerte de cáscara o un instrumento un poco más burocrático, y que la participación del SUTE en el Congreso Nacional de Educación no le aseguró la legitimidad en el mundo docente, ¿ya? Ni en bases sociales. Lo mencionaba Paula, y respecto a testimonios de escuelas, establecimientos, profesores, de que la ENU no se discutió. O cuando había jornada de discusión de la ENU, todos se iban para la casa, los estudiantes querían salir más temprano, se quedaban los profes que eran dirigentes. Eso, sí. eso yo lo he escuchado, así. No, se quedan los Sí, profes yo dirigentes. también he escuchado eso. Sí. Entonces me da la impresión de que se buscó asegurar la legitimidad, pero un poco a la manera burocrática y no de una manera más real, me da la impresión. No sé cómo lo lees. Sí. Sí, me parece que efectivamente, a ver, la circunstancia de haber convocado al Congreso Nacional de Educación, ¿cierto?, y de haber, creo, probablemente generado el primer escenario tan ampliado y tan representativo, creo, por lo menos, ¿cierto?, de actores que en otras ocasiones habían estado un poco por el margen de todas estas discusiones. Claro, apareció como un elemento legitimador, ¿ya? El gran problema, además, era, por supuesto, qué se interpretaba con respecto a esa legitimación, porque ahí estaba el nudo, ¿no es cierto?, que es un nudo finalmente político, del Estatuto de Garantías, por una parte, la Constitución, digamos, incluso en su versión previa, pero el Estatuto de Garantías sobre todo, versus este decreto de democratización, digamos, derivado, en cierta manera, del Congreso, ¿no?, del Congreso de Educación, ¿verdad? Bueno, ese era en cierta manera como un anillo más pequeño del conflicto entre una forma de legalidad y una forma de legitimidad y otra, ¿no? Ese es un anillo chico, digamos, ¿cierto?, porque todavía sigue siendo institucionalizado, ¿verdad?, que uno lo podría proyectar luego a otras dimensiones mucho más amplias que también tienen su propio contenido educacional, ¿no es cierto?, como la disputa por el tema del poder popular o por los cabildos, ¿no es cierto?, y todo ese otro tipo de instancias. Sí. Ok, Pablo. Bueno, te vamos a dar las gracias. Sebastián. Hay tiempo, ¿no? No estamos muy... ¿Le damos? Démosle ya, breve. Ya, sí. No, es que quiero ya no ver tanto el contenido o no preguntar por lo que pasó, etcétera, sino que con Cristian, por ejemplo, nos preguntábamos
acerca de que no hay visiones globales de la educación durante la UP, excepto quizás el texto de Farrell, pero son textos antiguos, escritos en inglés, etc. ¿Qué claves tú crees que serían centrales o muy sensibles para poder generar una narrativa educacional durante la UP? O sea, a mí por lo menos lo que me fascinaría, y creo que es un problema que es, digamos que lo puedes transferir a otros momentos históricos, ¿ya? Es el problema como de captar la experiencia del proceso educativo de los actores, ¿ya? Que es un poco lo que han logrado para ciertos episodios o campos específicos, no sé, ponte tú la Camila Silva, ¿ya? Que con el texto, ¿no es cierto?, sobre las escuelas pobladoras, ¿ya? Pero, claro, uno dice ya, para el conjunto de la unidad popular, sí, yo creo que ese sería un punto crucial, o sea, el poder levantar o relevar la experiencia escolar, digamos, ¿no? Y ahí, eso, yo creo que eso contiene como una tonelada, digamos, de puntos o focos desde los cuales poder mirar, ¿ya? Eso, asuntos normativos, curriculares, conflicto político, conflicto micropolítico, estética, pues, de todo, ¿no? Pero sí, eso. Gracias, sí. Muy buen punto. Bueno, ahora sí, damos las gracias a Pablo por la presentación. Damos las gracias a quienes participaron en la primera mesa, en la mesa inaugural. Me parece que un importante inicio de jornadas. ¿Ya? Invitamos a todas las personas que nos pueden estar viendo ahora o nos van a ver en la grabación que queda alojado en el Facebook del Departamento de Historias de la USACH, a conectarse mañana jueves 24 de junio, a las 11 horas, porque continuamos con estas jornadas y mañana a las 11 horas nos deleitarán las compañeras Amanda Barría y Loreto Hermosilla con dos presentaciones dentro de una mesa que se llama Sueños y Castigos en las Escuelas Normales, ¿ya? Así que están todos invitados a las presentaciones de Amanda y Loreto, referida a la trayectoria, las comunidades de las escuelas normales durante la UP, ¿ya? Así que damos las gracias a todos nuevamente. Gracias Paula, gracias Elías, Pablo, Sebastián, a Paloma por la moderación. Los dejamos invitados para mañana.